Doy la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana para hablar de un tema también de política interesante. Está aquí con nosotros Laura Gabriela Luna Torres, fundadora del Partido Morena, y tenemos a la distancia hasta, ¿dónde es? A Cuernavaca. Y vamos también a Cuernavaca para simultáneamente platicar con Laura Ceballos Alcázar. Ella es miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a quien saludamos con gusto. Bueno, primero Gabriela, que está aquí. Gabriela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Evaristo, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Y ahora sí saludamos allá a Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que pues no se han manifestado mucho los morenistas, y es este tema que, por cierto, aquí compartimos hace unos días, de las designaciones de personas que no traen una trayectoria, un perfil o una ideología afín a este partido político, y prácticamente en todo el estado de Morelos. Así es que vamos a comenzar con Gabriela Luna, fundadora, insistente en que el partido debe mantenerse con la ideología original que se formó. Y bueno, ¿qué nos puede decir de esta situación en donde vemos que candidatos a diputaciones locales, ayuntamientos, pues como que no encajan, ¿no? Surgieron de pronto o estaban en otro partido. Así es que, Gabriela, ¿qué nos puede compartir de este tema? Mira, primero, para poder entender la situación hay que entender cómo funciona Morena. Morena no es un partido común como los que estamos acostumbrados a ver. Aparentemente. Morena tiene dos partes. La primera es Morena Movimiento, que es lo que le dio vida a Morena Partido. Surgimos en el 2011 para apoyar a Andrés Manuel como un movimiento social, antes de que Convergencia nos robara el nombre y el águila juarista. Éramos un movimiento ciudadano. Movimiento de Regeneración Nacional, justamente. Y de ahí vimos la necesidad de hacer una plataforma partidista para que estas personas del movimiento pudieran tener espacios en candidaturas en un partido que no estuviera replicando las viejas formas de hacer política de las que nosotros estábamos huyendo. Entonces, vemos tristemente, como lo dices, que hoy Morena se convierte en un partido como todos los demás, donde las decisiones las toma un pequeño comité, una cúpula, una dirigencia, y se olvidan de esa premisa de que es un partido movimiento que se debe a las bases y es el partido del pueblo. Si a todos los que fundamos Morena nos hubieran dicho que en algún momento estos espacios o candidaturas se iban a dar a los viejos políticos que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen del PRD para que trajeran sus prácticas corruptas, pues ni siquiera nos hubiéramos molestado en hacerlo. Sin embargo, con mucha tristeza hay que reconocerlo, que en 2015, que fue nuestra primera elección como partido, nos impusieron perfiles muy pobres para no robarle tantos votos al PRD. Y entonces dijimos, bueno, es nuestra primera elección, vamos a esperar al 2018, la presidencial. Y vimos que fue peor, porque incluso aquí tuvimos un candidato a diputado federal que venía del PRI, que todavía buscaba su nombre en el Facebook y lo veías levantándole la mano a Mid. Entonces, junto con eso entraron muchos otros que para el 2021 se hicieron mucho más fuertes y que para el 2024 arrebataron absolutamente todo lo que nosotros hemos construido. Entonces, ya que entendimos cuál es la dinámica de Morena, si nosotros como la militancia, como las bases, como los fundadores y como los ciudadanos no recomponemos esta vida partidista, vamos a condenar al país a ese sistema viejo, caduco, corrupto, que sigue poniendo perfiles impresentables para que nos sigan gobernando, mientras los ciudadanos tenemos que elegir entre el peor y el menos peor. Y creo que eso no es justo para nadie. Pero esto, Gabriela, no es inevitable. Un partido político que se vuelve exitoso inevitablemente se vuelve igual a lo que tuvimos antes, para seguir viviendo y para que quienes están arriba pues sigan aprovechando. Fíjate que precisamente por eso los documentos básicos de Morena fueron sumamente meticulosos. Desgraciadamente, el movimiento, Morena Movimiento, se quedó con los estatutos. A ver.
De hecho, te lo regalo porque es importante que se socialicen estos estatutos, ¿no? Ok. Movimiento nos quedamos... Estatutos que nadie les hace caso, pero bueno. Nos quedamos con nuestros documentos y el partido se queda con las candidaturas, ignorando totalmente los documentos básicos, que aparte de ser la base de la vida partidista de Morena, es la ideología. Morena no puede ser un referente político solamente, debemos ser un referente ideológico. Y nosotros, como parte del movimiento, como parte de los fundadores, como parte de los que nos llamamos despiertos, tenemos que defender esa posición de Morena. Pues cada vez son menos, ¿no? Suceden muchas cosas, Evaristo. No todos los que estamos en Morena tenemos una ideología política que nos sostenga, nos respalde y nos impulse. Muchos de los compañeros que se sienten de izquierda o que creen ser de izquierda les falta esa fuerza ideológica y de pronto las conveniencias, las necesidades, el gusto de ganar los hace perderse de la realidad que estamos nosotros viviendo y sobre todo de ser objetivos en la crítica. Morena no va a sobrevivir a la autocomplacencia, pero sí va a sobrevivir a la autocrítica y este es el momento crucial. Porque si nosotros permitimos que la descomposición siga avanzando, en 2027 no tendremos partido donde luchar. Pero si nosotros hacemos una limpia en casa en este momento, en 2027 podremos estar de pie y luchando. Laura, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? Dice Gabriela que hay dos momentos, un partido con la ideología, como se fundó, como se creó, y este partido ya cupular, ya que toma decisiones como se hizo en el pasado por otros partidos que fueron exitosos y gobernaron por muchos años. ¿Usted qué opina? Pues bueno, antes que nada, refrendo por completo las palabras de Gaby, sobre todo porque, bueno, como me hizo usted favor de presentarme, he sido parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pero además, bueno, esto tiene algo, una raíz bien importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de este movimiento, pues nos ha explicado, nos ha enseñado justamente de dónde viene esta ideología, esta identidad política. Nada más como comercial, pues lean el libro del presidente y se van a dar cuenta cómo es que a veces el exceso de pragmatismo nos hace caer en estas espirales que parecen no tener fin. Y nosotros pues hemos estado haciendo el trabajo más importante, que es el de concientizar a la gente, del de ir, ya fuimos casa por casa, ahora vamos conciencia por conciencia, haciendo que la ciudadanía cobre pues este poder que tiene de no nada más votar, sino de manifestarse. En este momento, pues sí, estas cúpulas partidistas que no tienen precisamente identidad en el movimiento, son los que están decidiendo a quiénes poner en ciertos espacios de poder. Pero bueno, pues la gente, el movimiento, usted decía que si no son muchos, no, al contrario, el partido son pocos, el movimiento son millones y millones, y nada más el año pasado refrendaron más de 3 millones de personas su deseo de pertenecer al movimiento, obviamente en respaldo de un partido, pero esta parte del movimiento que es la que no se agota en una elección, sino que pervive a ella y de la que debiera estar echando mano el partido para poder tomar los mejores perfiles, a las personas más congruentes, a los liderazgos más fuertes en sus comunidades, es a quienes están echando de lado, es de quienes están prescindiendo para poner en estos lugares de poder partidista a los recién importados, sin importar que cuando estuvieron no solo militando, sino abanderando puestos de elección popular, a veces muy mal ganados, con otras banderas partidistas, lo hicieron de pésima manera. Es decir, cuando estuvieron en el PRI o en el PAN, decíamos de ellos, es que son corruptos, es que son ladrones, es que son esto y la otro. Y ahora que están llegando a Morena, pues como traen la casaca del partido, son necesarios, los tenemos que aplaudir, los tenemos que acompañar con nuestro voto. Entonces, justamente es en este momento en el que nos encontramos con la verdadera obligación de hacer una distinción del movimiento, de esta parte que no se agota en una elección, sino que se fortalece justo en estos estatutos, y la parte político-electoral
que, bueno, responde a la coyuntura, pero sobre todo que se vale del exceso de pragmatismo para llevar a cabo esas prácticas que nosotros estamos rechazando, porque, pues, como comentario al calce, hay muchísima gente valiosa que fue parte de, pues incluso antes de la semilla desde la que muchos venimos, y que fue fundadora de aquel otro partido, fundadora en este partido, y que en vez de tomarlos como referentes en la sociedad para ponerlos hoy ya como cuadros formados, como personas confiables, dicen que pues las bases, los fundadores no ganan encuestas y por eso mejor los quitan y por eso mejor ponen ahí a los impresentables que traen a lo mejor mucho dinero, mucha gente de otros partidos para supuestamente justificar esa transferencia, y es lo que a nosotros pues nos indigna. Al final de cuentas no se trata de, es que yo quería mi membrete, mi nombre ahí, no se trata de situaciones personales, sino de la dignidad de un movimiento que, pues decía yo, lo respaldan más de 3 millones de personas que solamente se afiliaron en esta única ocasión que se hizo ya en este último periodo del partido, pero que hay, y lo refrendan las encuestas semanales que ponen al presidente en un 70% de preferencia, que no somos 3 millones, somos muy probablemente 70 millones de personas que militamos, a veces sin afiliación, y que creemos que los postulados de lo que llamamos cuarta transformación tienen que hacerse válidos más allá de la situación coyuntural para votar por X o por y pues independientemente de la banderita que porten en el pecho y el color que los apadrine. Eso nos queda claro, Laura, pero la reflexión de la que habla pues la tendrían que hacer los morenistas. El resto de la ciudadanía ve a Morena ya prácticamente como una franquicia, ya no... bueno, de hecho nadie revisa los postulados, la ideología, la plataforma política, los partidos, simplemente ve a los candidatos, que es lo que más resalta cada 3 años, porque los morenistas podrían hacer pues muchas actividades, afinar el modelo de país que se quiere, pero al final de cuentas quienes deciden son los que gobiernan. Así es que la pregunta es, ¿esta elección ya la perdieron ustedes? ¿Qué porcentaje de candidatos ustedes han revisado y no coinciden con la ideología que ustedes buscan? Digo, si es que tienen el dato. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Esta elección ya van a votar por ellos a la fuerza porque los puso la cúpula? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se esperaría ya para las próximas elecciones? Así como números totales no podemos tener todavía porque están aún en composición las candidaturas locales, que es en donde más podríamos estar teniendo problemas. Por ejemplo, a nivel federal no tenemos ninguna duda de quién es la persona que deba abanderar el esfuerzo de continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. Los diputados, los senadores, probablemente podamos todavía hacer una revisión, y aquí es en donde se pone interesante, porque justamente en esta coalición que hoy forma Morena, PT y Verde, tenemos la posibilidad de elegir de entre los otros partidos que forman la coalición a las personas que mejor cumplan con estas tareas, sobre todo de llevar a cabo las funciones, no solamente para las que están facultados constitucional y legalmente, sino que lleven adelante la misión enorme de hacer lo que justamente refrenda la cuarta transformación, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y sobre todo, si ahora, bueno, van a llevar una casaca que diga PT o una que diga Verde, pues eso nos da también una apertura. Y hay que hablar, por ejemplo, de perfiles en lo local que también están siendo abanderados por otros partidos locales, estatales, en las diferentes entidades donde va a haber elecciones. Y de ahí vamos a poder encontrar a personas que, bueno, son izquierdistas de corazón, pero tuvieron que mudarse a otros partidos porque, bueno, esta predilección por elegir a personas que vienen de afuera para supuestamente engordar o engrosar la cantidad de votantes, pues nos está haciendo buscarlos en otros frentes. Eso no significa, ojo,
nosotros nos vamos a conformar y no es de, bueno, pues ya nos los impusieron y vamos a votar. No, aquí el trabajo verdaderamente empieza ahorita y es justamente hacer conciencia, porque proyecto ya tenemos, el proyecto ahí está y es el que va a continuar y es el que vamos a seguir luchando por bajar a todos los niveles del país. Y ojo, también depende de una ciudadanía bien formada, bien consciente de que la tarea del ciudadano no se agota en el depositar nuestra boleta en una urna. Justo ahí es donde empieza. Y esa misión nos la hemos arrogado como una misión de vida, ir conciencia por conciencia, diciéndole al ciudadano cuáles son tus obligaciones, sí, de votar y etcétera. Pero ahora tu función más importante es la de convertirte en esa persona que guía al político, el que le está exigiendo que haga las cosas de la manera como lo debe de ser. Y por eso es importante también entender que si el proyecto ya lo tenemos, ahora nos vamos a dedicar a buscar en los perfiles de las personas a quienes sean idóneos. Y vuelvo a repetir, proyecto ya tenemos. Significa entonces que hay que revisar el perfil de las personas y si el perfil está fuera, incluso de la coalición, porque pertenezca, pues por la coyuntura ahorita, a otro instituto político que lo esté apadrinando, pues vamos a tener que buscar en ellos, porque esa es la parte más importante. Proyecto ya tenemos y ahora vamos por las personas. Gabriela Luna, la misma pregunta. Lo que estamos viendo los ciudadanos de afuera, pues es que Morena tiene candidatos que no coinciden, ¿no?, con el perfil deseado. ¿Qué va a pasar en estas elecciones entonces? Creo que estas elecciones serán un parteaguas de la forma de hacer política. Creo que en el momento en el que se pierde la ideología, porque curiosamente vemos a los priistas enojados con el PRI, a los panistas enojados con el PAN, a los perredistas con el PRD y a los morenistas con Morena, porque todos los partidos perdieron su ideología. Entonces estamos en un mismo piso y tendremos que buscar, como bien lo dice Laura, a los perfiles, a las personas. Pero para este año ya no será posible eso. Pues creo que entre el pequeño cosmos de candidato que tenemos, debemos de elegir el que sea menos nocivo para nuestra sociedad, porque si tenemos partido, tenemos proyecto, pero no tenemos quien sostenga este proyecto, porque para sostener este proyecto se necesita una fuerza moral, una robusta ideología, y ni siquiera tenemos candidatos que se digan tantito de izquierda, porque Morena, hay que decirlo con todas sus letras, es un partido de izquierda. Y sin embargo vemos que estos perfiles exportados de otros partidos son totalmente neoliberales. Incluso los que nos han gobernado con las siglas de Morena, en sus actuares, vemos que son neoliberales. Entonces ya no tenemos un referente ideológico en quien depositar nuestra confianza y nuestro voto. Ahora vayamos con las personas, y con las personas que creamos que pueden hacerlo mejor, del color en el que estén, hagamos compromisos de salvaguardar lo que se ha avanzado de esta cuarta transformación. No olvidemos que llevamos los cimientos, las bases, y nos falta mucho por construir, que mejorar, que perfeccionar, y que si estos candidatos que vienen de otros partidos que no es Morena se comprometen a hacerlo, pues creo que sería lo que nosotros necesitaríamos para terminar de decidirnos por las personas y no por los partidos. Este es el momento en el que podemos limpiar la casa. Ya hicieron una fiesta, ya nos dejaron todo tirado dentro del partido. Si nosotros los premiamos con nuestro voto, el tiradero va a seguir y va a llegar el momento en que no lo vamos a poder limpiar, ni con la mejor ideología, ni con la mejor disposición, ni con la mejor moral, ya no se va a poder. Este es el momento en que tenemos que hacer esa reflexión dolorosa, como cuando un hijo se te descompone y lo amas y lo adoras y lo consientes, pero llega el momento en que tienes que parar de consentirlo y de apapacharlo para remediar la situación. Es lo mismo, es doloroso, por supuesto que es doloroso. Yo no me he sentado con ningún fundador, con ninguna base en el que no le duela, que no soltemos algunas lágrimas por la situación, pero tenemos que recomponerlo. No lo van a recomponer las cúpulas ni las dirigencias, ya vimos que ellas no están dispuestas. Lo tenemos que asumir la militancia. Y en ese sentido, pues la reflexión
tiene que darse la reflexión, la crítica, la autocrítica también, porque nosotros como militantes de Morena hemos permitido que se nos pisotee de todas las maneras posibles. Estaba yo viendo mis recuerdos de Facebook del 2021 y la mayoría decía, votamos hoy, nos arreglamos después. ¿Y qué crees? Que nunca nos arreglamos. Estamos en el 2024 y no nos hemos podido arreglar. Ya hemos actuado de todas las maneras posibles, hemos tocado todas las puertas, algunas se han abierto, algunas no se han abierto para evitar llegar a este momento de una decisión tan dolorosa y tan difícil como dejar de creer que Morena nos va a salvar. Porque al final del día, Morena ha perdido. Es esa fuerza ideológica y esa fuerza moral con la que fue construido y en la que basamos nuestras esperanzas para cambiar no solamente nuestro municipio, sino nuestro país. Y en este sentido quiero ser muy puntual de que a veces los compañeros que se dicen de izquierda que piden el voto como el Che, pero se comportan como Pinochet, y cuando uno sale con estas autocríticas dicen, es que le quitaron su candidatura. No es cierto. Nosotros vamos por algo mucho mayor que una candidatura, que una aspiración personal, y lo hemos demostrado a lo largo de tantísimos años, en los que hemos sido los dueños de los encargos, los que no tienen viáticos, los que no tienen sueldo, los que tienen un montón de trabajo, los que tienen presión de resultados, pero nunca los cargos. Entonces, no salgan ahora con el tema de que es personal, porque tampoco es personal. Muchos de los candidatos que nosotros podemos señalar que no corresponden a la ideología de Morena o a la formación política, no los conocemos. El tema no es personal. El tema es político, es ideológico, es de congruencia, es de dignidad. Y si no lo hacemos hoy, lamento decir que para 2027 ya nada vamos a poder arreglar. La cuarta transformación va a ser sostenida ¿por quiénes? Por nosotros los ciudadanos, que es poco lo que podemos hacer. Podemos levantar la voz, por supuesto, pero tú que das las noticias lo sabes. La ciudadanía es invisible. Podemos reclamar y ellos deciden si nos hacen caso o no nos hacen caso. Ellos deciden si mandan a sus sicarios de las redes sociales a señalarlos por cosas que ni vienen al caso, ¿no? Pero así es como está funcionando. Ellos deciden si compran a los medios de comunicación, si todo lo que pasa dentro de un municipio queda sellado porque los medios se han vendido, y entonces empezamos a perdernos nuevamente en aquello de lo que veníamos huyendo, esas viejas prácticas políticas que han dañado tanto al país, al tejido social, a las familias, a las juventudes. Entonces, hay que sacudir las conciencias. No es un espacio, no es quítate tú porque yo voy, es sacudir las conciencias, porque estamos todavía a tiempo de que esto se nos caiga a pedazos. Y después de esto, en 2030, veremos cómo la derecha nuevamente toma el país y entonces vamos a querer revirar y decir, ¿por qué nos pasó esto? Bueno, nos pasa por las decisiones que estamos tomando hoy, nos pasa por las decisiones que tomamos en 2021, porque en 2018 la justificación era que venía el presidente. Teníamos que apoyar a un impresentable porque traía la estructura del voto del presidente y no lo podíamos dejar. Pero hoy ya no tenemos pretexto. ¿Cuál es nuestro pretexto? Muy bien, ya por último, Laura, yo encuentro difícil que eso pueda componer. Ya la última pregunta es, dice Gabriela que si no hacen nada, que si no hay reacción, si no corrigen esto, el próximo trienio pues va a estar más complicado. La pregunta es, dentro de 3 años ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador, entonces eso dificultaría más la situación y haría mucho más difícil que esta ideología que tratan de permear entre la población pues pueda dar resultados. ¿Cuál es el futuro de Morena? Si hoy lo estamos viendo con el presidente, les ponen cualquier candidato en la cara, ¿qué va a pasar cuando el presidente ya no esté? Pues a lo mejor, a riesgo de sonar demasiado pretenciosos, el presidente ya nos enseñó que los liderazgos no se agotan en una persona. El presidente caminó con nosotros como uno más, como un ciudadano lleno de ideología, lleno de trabajo por hacer, lleno de encargos de la gente, y consolidó un movimiento que me parece que está
como movimiento tan fuerte como para resistir una mala racha política. Esa parte nosotros no tenemos ninguna duda que va a continuar, porque vaya, me parece que hay que hablar de algo que podríamos incluso empezar a trabajar como parte de el día después del 1 de octubre, cuando el presidente deje el cargo. Nace el obradorismo como ya una corriente de pensamiento dentro de la izquierda, como quedó el cardenismo, como quedó el maderismo, como quedó el juarismo, impregnando a una generación muy amplia de personas que a lo mejor 20, 30, 50 años después van a seguir hablando de ese momento histórico, político, social, que va a arrastrar a mucha gente pues a conocerlo, a involucrarse. Esa parte no tenemos duda. El obradorismo como tal va a continuar, y el que el presidente ya no esté dentro del ámbito político en lo activo, por supuesto que su misión, digamos, de vida y su mística de trabajo nos va a continuar pues portando estas energías que políticamente se necesitan en un movimiento tan amplio y de tanto calado como este. Y creo que pensar que no hay tiempo para esta campaña es erróneo. ¿Por qué? Porque justamente el 1 de abril, o sea, hace 3 días, inició el periodo de campaña. La parte previa, la precampaña, la intercampaña, los días anteriores, sí, claro que son importantes, porque van construyendo dentro de la mente de la gente toda una situación, pero al final de cuentas, el momento de salir a tocar puertas, de convencer, es ahorita. Empezó hace 3 días, tenemos 60 días para ir y trabajar con las personas, explicarles el por qué X o Y o Z, por qué esta combinación, por qué nosotros podemos optar, no tenemos la obligación cerrada de que sea todo Morena a riesgo de que nos condenemos. Nadie nos va a condenar, nadie nos va a condenar si en nuestras boletas federales voto por el PT a favor de la doctora Claudia Sheinbaum o a favor del Partido Verde, porque justamente de eso se nutre el Plan C. El Plan C solamente va a ser posible en materia federal si nosotros hacemos el trabajo de apoyar a los partidos coaligados que apoyan, obviamente, la Cuarta Transformación. En lo local, digamos que en los gobiernos locales, en el caso de Morelos, pues también tenemos otras opciones, y en los municipales también tenemos opciones. Nosotros no podemos estar cegados a que si no es el partido Morena, y mira que soy parte del Instituto Nacional de Formación Política, pero tenemos la enorme misión de hacer consciente a la gente de que el voto que emitan hoy tendrá los resultados el día de mañana. Entonces, los resultados los vamos a padecer o los vamos a celebrar por 3 años. Por eso nuestra elección, nuestra escogencia de personajes tiene que ser excelente. Por eso necesitamos trabajar en esta parte tan pues ardua de la búsqueda de mejores perfiles para poderle dar a la gente una cartelera de la cual ellos puedan elegir. Nosotros tenemos este gusto por ir a hacer pedagogía política con la gente, no para moldearlos y aleccionarlos en un solo camino, sino para darse cuenta de las opciones que tienen. Entonces, pues es importante saber que los tiempos electorales apenas están iniciando. Hace 3 días en materia estatal. En lo federal me parece que la gente ha tomado su decisión. Hay, 3 opciones, aunque una es bastante improbable que gane. La segunda, pues también tiene bastantes negativos, y la gente ya tiene tomado una decisión, no de ahorita ni de hace 3 meses, sino pues me parece que desde hace 2, 3, 6 años ya sabíamos que queríamos, los que estamos a favor de la izquierda, que continuara la izquierda. Entonces, esa parte no la tenemos en duda. Volvemos a lo que decíamos hace un momento, proyecto tenemos. Y a pesar de que lleguen a lo mejor en otros espacios políticos, gobiernos emanados de otras filas, de otras posturas partidistas, eso no implica que nosotros permitamos que se interrumpa el Plan C, que se interrumpan, por ejemplo,
las acciones de mejoramiento en cuestiones de salud, en ampliación del sistema de ayudas para las personas de la tercera edad o del campo. Por supuesto que así llegar a una persona de un gobierno abanderado por otras siglas políticas, no le vamos a permitir que haga regresivos, que impida esta progresión de derechos que ahora son constitucionales y que difícilmente podrían dejar de serlo. Entonces, ahí la misión del ciudadano es súper importante. Por eso, perdón, difiero terriblemente, no estamos en la lona, al contrario, estamos empezando esta tarea de concientizar a nivel votaciones en lo local, porque justamente tienen 3 días de haber empezado el periodo de campaña para gobierno de los estados y serán 45 días antes de la votación, o sea, a partir del 15 de abril, cuando empiecen las campañas para los personajes que tengan que cubrir las curules locales, los asientos, digamos, en las gobiernos de los municipios. Entonces, tiempo tenemos y me parece que la gente hoy sí está bastante más atenta y bastante más politizada. No nos podemos tirar a la derrota y decir, bueno, ya, perdimos todo. Eso creo que no es ni el espíritu de las personas de izquierda, ni la misión que estamos por empezar, por emprender. Y bueno, pues repito, tenemos muchos perfiles valiosos, incluso siglados por otros partidos políticos, y no porque no sean de izquierda, sino que para poder ocupar los espacios políticos naturales que ya tenían más o menos previstos, fueron echados a un lado para poder invitar a los prianistas recién importados. Y bueno, pues hay mucho trabajo interesante por hacer. Muchas gracias, Laura, y terminamos también con Gabriela. Estoy sorprendido de ese gran optimismo que están manifestando, que esto no se termina aquí. Sin embargo, yo digo que si en esta elección ganan los que tienen ideología de derecha, como los has llamado, pues lo que van a hacer es perpetuarse ahí, ¿no? Van a poner al nuevo dirigente, van a seguir su proyecto político, sin importar si es izquierda, si es derecha, porque ya lo hemos visto, aquí en México, el que tiene con qué es el que se impone. Pero bueno, Gabriela, por último, entonces, todavía hay esperanza para ese partido. Hay esperanza para los ciudadanos, hay esperanza para que las cosas se hagan bien. Hay esperanza para que los candidatos siglados por las letras que sean, los colores que sean, se puedan comprometer con este proyecto que está intentando salvar al país. Vuelvo a repetir, las ideologías de todos los partidos se han perdido, no solamente las de Morena. Y vamos a ir por las personas, vamos a ir por el proyecto. Y creo que es una gran oportunidad para todos los que están levantando la mano, para las diputaciones federales, para que se sumen a este proyecto. No solamente es Morena, no tienes que ser Morena para defender la Cuarta Transformación, no tienes que estar en un partido de izquierda para pensar en la gente, para darle derechos, para darle esa protección del Estado. No necesitas venir de Morena, necesitas tener una conciencia política y una conciencia humana. Y creo que de ese tipo de personas las vamos a encontrar en todos los partidos, así como encontramos perfiles impresentables que están hoy en Morena. Y que esos perfiles impresentables de los que tú hablas, por los que si nosotros votamos nos van a arrebatar entonces sí la esperanza, es a los que hay que tener mucho cuidado. Es donde la ciudadanía tiene que ser muy inteligente. Andrés Manuel dice que estamos altamente politizados. Bueno, en esta elección lo vamos a ver, porque se acabó la era del voto en cascada, todos por el PRI, ¿no? Todo por el PAN, todo por Morena. Se acabó eso. Por eso yo digo que esta elección va a ser un parteaguas, donde nuevamente la elección la vamos a dar los ciudadanos como en el 2018, que se pagaron votos a más no poder y la gente votó por quien quiso. Y hoy nuevamente tenemos ese poder en nuestras manos y lo vamos a hacer bien. Vayamos por las personas con las que más nos podamos identificar y no apoyemos la debacle de Morena, porque al final Morena es la única esperanza de regenerar esta nación y este país con gente honesta,
con gente buena, con gente preparada, no como una plataforma de mercado de candidaturas. Muy arriesgado para Morena pedir que voten por el candidato, ¿no? Porque podría ser no del partido, ¿está bien? Mira, nosotros venimos en un tono muy autocrítico desde hace muchos meses, donde esto que estamos platicando hoy, con otras palabras a lo mejor más precisas y más duras, lo venimos hablando con diferentes dirigentes. Por eso yo te decía que todas las puertas que nosotros pudimos tocar al interior del partido lo hicimos. Y al final las cosas se hicieron como quisieron. Por eso hablaba de cuántas veces la militancia y la ciudadanía se ha dejado pisotear tratando de defender un proyecto. Y siguen votando por Morena. Eso es lo que hay que cambiar. Muy bien, pues muchas gracias a Laura Ceballos Alcázar, miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hasta allá, hasta Cuernavaca. Gracias, Laura. Gabriela Luna Torres, fundadora de este partido. Ya escuchó usted la posición que tienen y vamos a ver, llegado el momento, qué ocurre. Todavía creen que se pueden componer las cosas, porque de lo contrario ya no habrá partido para dentro de 3 años. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Gracias, Milau. Los queremos mucho.